Hola amigos, bienvenidos al canal. Bueno, he decidido hacer este tema porque en varias ocasiones me preguntan cuando hablo de temas relacionados a profecías de la segunda venida, profecías del tercer templo y la venida del Mesías hebreo. Me preguntan, pero entonces ¿va a venir un Mesías o cuál es el verdadero Mesías? ¿Cuál es el fondo de todo esto, no? ¿Cuál es la realidad de todo esto? Y precisamente en este video quiero hablar acerca de el verdadero Mesías. Pero para hablar de este tema voy a comenzar hablando acerca del mesianismo, que es una idea, ¿no? Que sobre todo es muy fuerte a nivel religioso y que en esta idea pues se basa esa espera de alguien que venga a salvar. Pero esto también aplica en el tema político y en otras corrientes donde se espera que venga una salvación representada en una persona. Eso es el mesianismo. Vamos a definirlo más a profundidad. El término mesiánico en el contexto del conocimiento humano se refiere a la creencia o la idea de la llegada de un Mesías, un líder o un salvador que traerá un cambio trascendental y positivo a la humanidad. Esta noción está muy arraigada en algunas religiones y tradiciones culturales. Gracias a este pensamiento, a esta idea mesiánica o de mesianismo, es que nosotros como humanidad esperamos la llegada de alguien, de un Mesías, un líder o un salvador que venga a traer una transformación a esta realidad complicada que vivimos en varios aspectos de la sociedad. Siempre queremos un cambio y esta idea mesiánica, por ejemplo, se aplica en la política. Cada 4 años, cuando hay elecciones, la gente va a votar con la esperanza de que el político que llega sea ese Mesías o ese Salvador que venga a solucionar los problemas del país. Por esa idea mesiánica es que nosotros depositamos nuestra esperanza, nuestra fe, nuestras convicciones en ese líder político que llega. Pero pasa, por ejemplo, en el deporte, en el fútbol, si nuestro equipo de fútbol no le están yendo bien las cosas, despiden al director técnico, pues cuando llega el nuevo director técnico, tenemos la esperanza de que ese sea el Mesías Salvador que va a traer nuevos resultados al equipo de fútbol o cuando hay un nuevo fichaje, un nuevo jugador que llega. Y básicamente esa es la idea del mesianismo. Pero como lo decía, esto es evidentemente mucho más fuerte a nivel religioso porque aquí ya hay que añadirle el componente espiritual. Un componente espiritual, profético, sagrado, por así decirlo. Y eso es algo que mueve con mayor fuerza las pasiones y las emociones a nivel religioso. De esa manera el mesianismo puede ser entendido como una forma de esperanza o expectativa de un cambio radical y redentor en diferentes áreas de la vida humana, como los ejemplos que coloqué, como política, la religión y la sociedad. Este concepto abarca la idea de que existe un individuo o entidad que posee las cualidades y capacidades necesarias para llevar a cabo este cambio. Es importante destacar que el concepto de mesianismo puede variar en su significado y aplicación, dependiendo de la cultura, la religión o la tradición en la que se encuentre. A nivel religioso, cada religión o gran parte de ellas, porque no en todas, se espera la venida de un salvador, un líder con poderes sobrenaturales que venga a cambiarlo todo. Y cada una de estas religiones que tienen esa doctrina pues van variando, pero digamos que el fondo es el mismo. Algunas personas pueden interpretarlo en un sentido más espiritual o religioso, mientras que otras pueden darle una connotación más política o social. En resumen, el término mesiánico en el contexto del conocimiento humano se refiere a la creencia de esa llegada del líder que traerá un cambio trascendental y positivo a la humanidad, ya sea a nivel religioso, político, deportivo, económico, bueno, cualquiera de estos ámbitos aplica. Es importante comprender que este concepto puede variar según la cultura y las creencias individuales. Profundizando en lo que es la religión, el mesianismo, pues en la religión es lo mismo, ¿no? La fe en la llegada de un líder, un salvador. Las religiones con un concepto de Mesías incluyen al judaísmo, que ahí se conoce como el Mesías, que podríamos decir que de las grandes religiones, que es una de las más antiguas, el judaísmo, es la que primero popularizó este concepto según pues las profecías y los textos que ellos tienen. La idea de un Mesías, muchos dicen que esto se originó desde la visión hebrea, con el tema del Mesías, el Mesías que aún siguen esperando. Esto luego se adoptó en el cristianismo, ya en este caso la figura del Cristo o de Jesús. En el Islam también tienen esa idea mesiánica que es Al-Mahdi o Isa Masih. Ellos también están esperando la llegada de su Mesías. La fe drusa habla de Jesús también y Hamza ibn Ali. En el zoroastrismo se espera a Saosh Yand. En el budismo a Maitreya, que también hemos hablado aquí en el canal. En el taoísmo a Li Hong
y en el babismo aquel a quien Dios hará manifiesto. Por ejemplo, en el tema del judaísmo, el Mesías será un futuro rey hebreo de la línea de David y redentor del pueblo hebreo de la humanidad. En el cristianismo, Jesús es el Mesías, el Salvador, el Redentor y Dios. En el Islam, Jesús es un profeta y el Mesías del pueblo hebreo que regresará en los últimos tiempos al lado de Al-Mahdi. Esa es la visión desde el Islam. Y estos son los principales Mesías de las religiones no más famosas en el mundo: budismo, cristianismo, islam, judaísmo, taoísmo y bueno, algunas otras que esperan a un personaje, que lo siguen esperando. En el caso del cristianismo sería una segunda venida de ese Mesías, ya que la primera habría sido hace 2000 años. Pero vamos a ver lo que significa como tal el término Mesías, para que comencemos a entender cuál es el verdadero Mesías. ¿Qué significa todo esto? En las religiones abrámicas, el Mesías, del latín bíblico Mesías, y este es a su vez del hebreo Mashiach o Meshiach, pronunciación aproximada Meshiach, que significa ungido. Eso es lo que significa el término Mesías, que es originario de la tradición hebrea. Esto surge con la tradición hebrea, ese término Mesías, ese personaje esperado, que como dice acá traduce el ungido. Es el salvador o liberador de un grupo de personas o de la humanidad en general. En el judaísmo y el cristianismo se trata de un soberano descendiente de David, prometido por los profetas al pueblo hebreo. A lo largo de la historia existieron muchas personas a las que se le consideró Mesías, pero generalmente se entiende que este título en particular se asigna al enviado escogido por Dios, que traerá la paz a la humanidad instaurando el reino de Dios. El Mesías, a menudo referido como Melech Mashiach o Rey Mesías, es un líder judío descendiente de la línea paterna de David a través del rey David y rey Salomón. Se cree que bajo su mando se producirá la reunificación de las tribus de Israel, el establecimiento de todos los pueblos hebreos en Eretz Israel y la reconstrucción del templo de Jerusalén, el tercer templo. El inicio de una era mesiánica de paz global universal y la anunciación del mundo por venir. Esta idea mesiánica, vuelvo y lo repito, tiene su origen en la tradición hebrea. Son ellos quienes popularizaron esta historia de un elegido que vendría a libertar al pueblo de Israel. El término Mesías traduce el ungido, y ese término ungido es clave para entender cuál es el verdadero Mesías. Los hebreos rechazaron a Jesús, más allá de que Jesús se presentó ante ellos como el que había de venir, ¿no? Como el enviado de Dios. Ellos rechazaron esto. ¿Y por qué lo rechazaron? Porque las características de Jesús, comparadas con las que ellos tienen del Mesías que están esperando, según la visión de ellos, pues no encajó, por eso lo rechazaron, lo tildaron de falso profeta, de un blasfemo, y por eso ahí conspiraron junto con el Imperio Romano para crucificarlo. Entonces ellos siguen esperando, los hebreos siguen esperando la venida de su Mesías, un personaje físico, un líder mundial que venga pues a solucionarle los problemas a Israel, a reconstruirles el templo, bueno, a darles el poder mundial. Esas características en aquella época Jesús pues no las cumplió. ¿Y por qué? Porque evidentemente Jesús no representaba el Mesías guerrerista enviado del falso Dios Yahvé que ellos estaban esperando. El Mesías enviado de Yahvé es otras características. Si bien se hará pasar por el Cristo, tendrá una aparente paz, manifestará una aparente bondad, realmente será un demonio encarnado en un cuerpo físico. Será la representación absoluta del mal sobre la tierra. Pero tendrá que engañar al principio con supuestas buenas obras para que la humanidad pueda aceptarlo. Y después ya sí mostrará realmente las intenciones que tiene cuando destape su verdadera cara del ente o espíritu Salomón que ha posesado ese cuerpo. Ese es el engaño que la humanidad descubrirá. Entonces, por supuesto, Jesús o el Cristo no encaja en esa condición. Pero vamos a hablar de las profecías dentro de las tres grandes religiones que anuncian la llegada de ese enviado, ¿no? De ese Mesías. Para a lo último entender cuál es el verdadero Mesías, porque en el tema de la profecía de la segunda venida, que es la que utiliza el cristianismo para sustentar esa creencia mesiánica, en esa profecía que anunció Jesús, pues vamos a ir entendiendo realmente cuál es el Mesías. Vamos primero con la tradición hebrea, y hay varias, pero esta es una de las más utilizadas, que está en Isaías capítulo 11. Reinado justo del Mesías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, que es el padre de David. Por eso se dice que el Mesías de ellos desciende del linaje de David, algo en lo que Jesús no encaja, porque Jesús no tuvo padre terrestre. Jesús era un hombre de las estrellas,
no tiene linaje ni genética hebrea, a pesar de que haya nacido allá, porque además María tampoco era de ellos, ni todas las personas que estaban cerca a la familia de Jesús no eran personas, seres humanos de la tierra. Eran personas de las estrellas que vinieron en un momento específico para que el Cristo encarnara en este planeta y desarrollara pues todo el plan que vimos que partió la historia en dos. Ese fue el mensaje y propósito de Jesús. Traer a la tierra la imagen del hombre perfecto, traer los códigos de la resurrección humana y también dejar profecías, entre muchas otras cosas. Entonces aquí de entrada no encaja porque Jesús no tiene ese linaje. Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y fidelidad señor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Esta es la profecía de la llegada y reinado del Mesías hebreo. Esta es una de las tantas, como lo decía, y bueno, aquí se muestra como un mandato de paz, que eso será en sus primeros años de gobierno. Por eso el anticristo ganará la aceptación de las personas y pensarán que evidentemente es el Cristo, es el Salvador. Necesita mostrarse así porque de otra forma pues las personas lo rechazarían de entrada. Ahora, cuando vamos al Islam, tenemos que hablar de Al-Mahdi. Vamos a leer un breve anuncio de cómo es esa señal o ese tiempo que anuncia su llegada. La llegada de Imam Mahdi se trata del primero de todos los acontecimientos que sobrevendrá. El Imam Mahdi convertirá un mundo pleno de injusticia en un lugar donde reinará la justicia. Entonces, una de las señales que muestra la llegada de este personaje es cuando el mundo esté al borde del colapso. Un mundo injusto, totalmente lleno de maldad. Y en ese punto es cuando estaría más cerca la llegada de Al-Mahdi, que él es el que viene a traer la justicia, ¿no? Básicamente ese es el concepto de todos los mesías, ¿no? Llegan en un mundo de caos para traer un nuevo reino de luz. Eso lo vienen a hacer todos, ¿no? Según estas religiones. Vendrá con un poder divino y su mandato durará entre 5, 7 o 9 años. O dicen ellos que 7 con completa seguridad. Que es casi lo mismo que anuncian algunas profecías que durará el reinado del anticristo, que es en torno a unos 7 años. La aparición del Dayal, que es el anticristo desde la visión musulmana, y este Dayal es el Mesías hebreo, que es el enemigo del Mesías del Islam. Esta es otra señal de la aparición de Al-Mahdi, cuando aparezca Al-Dayal, que aparece primero y luego de él se manifiesta Al-Mahdi. Este durará 14 meses y medio en la tierra, inventará una religión nueva y se apoderará de medio mundo. Sus ejércitos lucharán en una batalla final contra los del Mahdi, que esta es la batalla entre ambos pueblos. Los del Dayal serán derrotados junto a David en Siria y será hijo de una bruja judía. Bueno, ahí se entiende que obviamente Al-Dayal es el Mesías hebreo. Ellos así lo catalogan como ese pueblo enemigo que traerá a su Mesías y se enfrentará al Mahdi y al pueblo árabe. Esto está anunciado también por profecías, como las 70 semanas, cuando dice que el pueblo árabe de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, Jerusalén y el tercer templo, y se enfrentarán a los hebreos y a su líder. O la profecía de los 9 tiempos, cuando habla de que los turbantes, que son los árabes, se vengarán de los hebreos por 45 generaciones. Entonces ahí está la disputa, la batalla final entre estos dos hermanos que se odian, bueno, un odio milenario, ¿no? Isaac e Ismael, desde el tiempo de Abraham. Sus descendientes se van a despedazar. Estas son algunas de las señales de Al-Mahdi, pero cuando vamos al cristianismo, que es la otra gran religión, vamos a Mateo 24 y vamos con la señal del Hijo del Hombre, que es una de las profecías en Mateo 24 que anuncia la segunda venida.
Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí está anunciando la venida del Hijo del Hombre, que esto dentro del cristianismo se interpreta como la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Esto es lo que se cree, la interpretación, pero el tema del Hijo del Hombre representa otra situación. Yo lo he dicho varias veces acá, Jesús no va a regresar. Y siempre que lo digo, hay gente que se molesta en los comentarios. Yo lo siento mucho, porque sé que cuando digo esta afirmación, estoy precisamente golpeando, por así decirlo, esa creencia o esa perspectiva basada en el mesianismo, en esa tradición cristiana que espera la venida de un líder, un salvador llamado Jesús. Sé que estoy agrediendo esa creencia, esa idea, y bueno, no es mi intención que usted se moleste conmigo, pero yo tengo que decir lo que entiendo, lo que sé de todo este tema. Jesús no va a regresar. Ya vino y lo que se va a producir como segunda venida es la venida del Hijo del Hombre. Ahora, vamos a entender qué es la venida del hombre porque con esto ya entramos en lo que es el verdadero Mesías. ¿Qué es lo que realmente va a venir? ¿Qué es lo que realmente va a pasar? ¿Qué es lo que realmente va a generar esa transformación de un mundo caótico a un mundo mejor? Bueno, vamos a verlo por acá porque en el mismo mensaje de Jesús nos empieza a dejar unas pistas. Si vamos nuevamente al comienzo, ¿no?, de Mateo 24, a las primeras líneas, por acá nos habla de las señales del fin. Y aquí hay un punto importante porque dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Eso le preguntan los apóstoles porque querían saber cuándo iba a regresar, cuándo se iban a dar las señales del fin, cuándo sería el fin del mundo, que es la pregunta que todos nos hemos hecho y todos nos hemos preguntado. Los que alguna vez han escuchado del tema de la segunda venida y todo este cuento, se preguntan, bueno, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo será la venida de Jesús? ¿Cuándo será la segunda venida? Entonces, ante ese cuestionamiento, Jesús responde. Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, aquí Jesús está haciendo una advertencia de que en ese tiempo convulso, definitivo, donde muchas personas estarán esperando al Salvador, Él anuncia que muchos van a decir, yo soy el Cristo. Habrá muchos engañadores, habrá muchos falsos mesías, habrá muchos personajes que van a venir con esa condición de divinidad o supuesta divinidad y dirán que vienen a solucionar y a salvar cosas. El anticristo dirá, yo soy el Cristo, por eso va a engañar. Entonces aquí hay una advertencia de que esa figura mesiánica o ese salvador que se presentará a la humanidad está basado en una estrategia de engaño y manipulación. Aquí lo advierte él. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Ahora hay otra advertencia de Jesús, esta vez en Mateo 23 del 9 al 12 cuando dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí hay dos cosas claves. Primero dice que no llamemos Padre a nadie en la tierra. Es decir, no idolatremos a ningún Dios de la tierra, a ningún Dios que promueven las religiones, porque el Dios verdadero está en el cielo. ¿Y qué significa esto? Es que el Dios verdadero está allá en las nubes y hay que alzar la mirada y rezarle. No. El Dios de la vida, el Dios verdadero está en el cielo. Y el cielo no es el firmamento. Yo aquí muchas veces he hablado lo que realmente quiere decir el reino de los cielos dentro de lo que es las enseñanzas de Jesús y muchos otros profetas. Y ahí hemos comentado que el verdadero reino de los cielos, donde está el trono del Dios de la vida, es el corazón del hombre. Yo les recomiendo los videos que hemos hablado acerca del verdadero reino de los cielos. Entonces, el Dios de la vida, la partícula, la chispa, la luz del Dios de la vida se sienta en el corazón del hombre. El corazón es el receptáculo de la vida.
Ahí es donde anida el verbo de Dios que le da impulso, le da respiración, le da aliento al ser humano y a todas las creaciones que palpitan con la luz del verbo. Entonces, cuando él dice ahí que el verdadero Padre está en los cielos, aquí es donde está la fuente de la vida. Hay que ir hacia adentro si uno quiere tener una verdadera conexión con el Creador. El Creador de la vida palpita en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, por eso no hay que ir a buscar afuera, en ninguno de estos falsos dioses de la religión, lo que ya está por dentro. Por eso lo advierte ahí. Porque uno es vuestro Padre, el Dios de la vida, que está en los cielos. Y dice, no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Y qué es el Cristo? Entonces alguno dirá, es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el Cristo está relacionado con el Hijo del Hombre, pero también el Cristo es una condición interior. El Cristo que debe ser forjado en el hombre. Cuando el hombre forja al Cristo, entonces se convierte en el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es el resultado de un ser humano en su proceso de transformación. Pasar de un hombre viejo plagado de vicios a un hombre nuevo, un hombre resucitado, un hombre que se conecta a la vida. El Cristo es la ley del universo. Cuando el hombre logra conectarse a las leyes del universo, entonces contiene al Cristo en su interior. Y entonces, ¿cómo es un hombre conectado al Cristo? Bueno, esa esencia nos la mostró Jesús. Jesús fue un hombre físico y la forma en que Jesús hablaba, pensaba, el trato que tenía con la gente sin distingo de raza, religión, condición social, la forma en que él vivía en plenitud. Eso es un hombre conectado al Cristo. Cuando el ser humano terrestre comience a conectarse con su verdadera esencia, cambie su pensamiento, sus emociones, su comportamiento hacia una condición más pura, más saludable, de esa forma es donde el hombre comenzará a forjar su Cristo interior. Cuando haya avanzado en su trabajo, entonces nacerá de él el Hijo del Hombre. El hombre que no es nacido de la carne, sino del Espíritu, como le enseñó a Nicodemo. Y para entender esto del Cristo, porque estamos hablando del verdadero Mesías, ¿qué es lo que significa Mesías? Ahorita lo veíamos, el ungido. Vamos a ver realmente quién es el ungido. No ese cuento de este falso Mesías que se inventaron los hebreos para llamar o traer o esperar a un salvador del mundo que no viene a salvar a la humanidad, viene a controlar a la humanidad y darle el poder mundial a los señores de su pueblo elegido. Esa es la realidad, ese es el plan de ellos, controlar el mundo, no traer un reino de paz y justicia a la tierra. Si vamos al libro secreto de Juan, vamos a entender realmente quién es el ungido. Por acá lo tenemos en el capítulo 4 del libro secreto de Juan, nos dice: el Padre penetró a Bárbelo, que son las dos primeras fuerzas que desde la preexistencia comenzaron a gestarse para todo lo que vendría. Todas las leyes y creaciones que vendrían al futuro comienzan con el Padre y Bárbelo. Y dice que el Padre penetra a Bárbelo con una mirada. Bárbelo, que es la fuerza ella, o el Espíritu Santo, como dice acá también este documento, es el espíritu de la creación. Y dice que el Padre la penetra con la luz brillante que rodea al espíritu invisible. Bárbelo concibió y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago único del Padre común que había salido y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. Entonces, al unirse el Padre y Bárbelo, estas dos primeras fuerzas producen una tercera fuerza. Y esa tercera fuerza es el vástago o la luz pura del Padre. Ahí se crea la tercera fuerza en la creación. Sigue diciendo, el Espíritu Virgen invisible se alegró de la luz que fue producida, que salió primero del primer poder, el pensamiento anterior o Bárbelo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta luz o esta tercera fuerza? Aquí es donde vamos a entenderlo. El Padre la ungió. Recuerden que estamos hablando del Mesías o el ungido. El Padre la ungió de bondad hasta que fue perfecta y completamente buena. Pues el Padre la ungió con la bondad del Espíritu invisible. El vástago estuvo en presencia del Padre durante el ungimiento. Entonces, ¿quién es el verdadero ungido en la creación? El vástago. ¿Y quién unge al vástago? El Padre. La primera ley, la primera fuente, unge al vástago para que de esa forma pueda contener todas las leyes de la creación, es decir, lo prepara para que a raíz de él puedan surgir todas las creaciones. Y ahí es donde surge el Cristo, el ungido, la unión de todas las leyes del universo para gestar todo lo que a partir de ahí comenzaría a existir, la creación perfecta.
Cuando el vástago recibió esto del Espíritu, enseguida glorificó al Espíritu Santo y al pensamiento anterior perfecto, pues a través de ella había nacido. El vástago pidió que se le diera mente como compañera con la cual trabajar, y el Espíritu invisible accedió. Cuando el Espíritu accedió, apareció la mente y se puso al lado de Cristo y glorificó a Cristo y a Bárbelo. Todos estos seres, empero, nacieron en silencio. Entonces, cuando el vástago fue ungido, que recibió las leyes del Padre, las leyes de Bárbelo, recibió la mente y la voluntad con la cual trabajar, ahí en ese momento se forjó como el Cristo. Se fundieron las tres leyes, Padre, Bárbelo y el vástago, en una sola. Es el Cristo de la creación. Y el Cristo quedó establecido como el fundamento o el arquetipo primigenio con el cual se sustentarían todas las creaciones a partir de ahí. La creación se expande a través del Cristo. El Cristo es la base, el sustento para que exista la vida. Si no existe el Cristo, no existe la vida. Por eso Jesús a los apóstoles le decía: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Entonces la creación necesita del Cristo para sustentarse. Y cuando hablo del Cristo no estoy hablando de un ser humano, no estoy hablando de Jesús. Jesús encarnó y transmitió a la humanidad la fuerza del Cristo para enseñarle a la humanidad que tenemos el potencial de encarnar y conectarnos a esa misma fuerza, porque pertenecemos a la creación. Surgimos desde el origen de la fuerza del Cristo. Por lo tanto, preexiste en nosotros. Entonces, lo que se le ha invitado a la humanidad es que comience a buscar esa esencia interior, a limpiarse de toda manipulación para comenzar a conectarse, a resucitar nuevamente a la vida real. Y al resucitar a esa vida real, nos conectamos a la creación, y al estar conectados a la creación, volvemos a la vid. Es decir, somos los pámpanos que estamos muriendo, separados de esa vid, y al conectarnos nuevamente a ella, brota nuevamente en nosotros la vida, como lo enseñó, como ríos de agua viva que fluyen en el interior. Una conexión verdadera con lo eterno, con la esencia real del ser humano. Eso es el Cristo que está por dentro. Y eso es a lo que Jesús invitó a la humanidad. Cosas como estas y más grande podéis hacer. El verdadero Cristo o el verdadero ungido o el verdadero Mesías es la transformación interior del ser humano que se despierta en el momento que entiende que Él es el único responsable de su propio despertar y de su propio levantar. Que ese cuento mesiánico de esperar a alguien que venga a salvarlo es producto de la manipulación de la fuerza oscura. Y que el único Cristo, el único maestro al que debe seguir para hacer ese proceso, está en el interior. Por eso la cita que les mostraba ahorita: no llaméis a nadie padre en la tierra y no llaméis a nadie maestro en el cielo, porque uno es el Padre, la chispa de vida que está por dentro, y uno es el Cristo, que es la esencia interior que el hombre terrestre debe recuperar. Y esto nos lo enseña, por ejemplo, Pablo en una de las citas, creo que es en Gálatas, si no estoy mal, voy a colocarla por acá, Gálatas 4:19. Aquí se confirma: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí está la clave: cuando la humanidad forje al Cristo en su interior, entonces ahí habrá llegado el Mesías. Esa es la llegada del Mesías, esa es la verdadera transformación, y derivada de esa transformación humana, el planeta Tierra siente esa vibración y gesta los cambios planetarios para una transformación total. Un mundo mejor que prometen las profecías. Pero eso depende precisamente de la llegada del verdadero Mesías que está en el corazón del hombre. Cuando la humanidad logre eso, entonces ahí se da la transformación. Ese es el Mesías que estamos esperando. Y la buena noticia es que depende de nosotros, no depende de alguien externo que vaya a venir. Claro, el externo, el personaje externo va a venir también, pero ese es el anticristo. Y la gente que está esperando a nuestro Señor Jesús de Nazaret va a pensar que es Él. Y ese es el engaño de la religión. No hemos entendido que es un programa oscuro para manipular. Y nos han sacado de adentro el verdadero poderío para dárselo a alguien que va a venir por fuera. Nos han engañado con eso y no nos han permitido ver la realidad del poderío que como humanidad tenemos por dentro. Eso es lo que Jesús vino a incentivar en nosotros. Él no vino a que lo adorásemos, ni vino a que dijéramos: ay, qué bonito nuestro Señor Jesucristo, cuando venga vamos a estar con Él, lo vamos a abrazar y vamos a bailar todos en el cielo. Jamás enseñó eso, no quiso que la humanidad pensara eso. Por eso todas las advertencias que hizo. Y la prueba de esto del Hijo del Hombre, de esa transformación, también la vemos en Apocalipsis.
Mateo 24 habla de la venida del Hijo del Hombre, no de Jesús. Entonces dice acá, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, este es Juan en Patmos, y vuelto vi 7 candeleros de oro, en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces vamos a entender los símbolos. ¿Qué son los 7 candeleros de oro? Los 7 candeleros son los 7 espíritus, los 7 chakras humanos, es el espíritu humano. Y dice que al lado de estos candeleros había uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Ese semejante al Hijo del Hombre es el proceso de transformación espiritual del ser humano. Por eso es el Hijo del Hombre junto a los 7 candeleros, una condición espiritual. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces el pecho, aquí está el cinto de oro, y en el pecho ¿qué está? El corazón. Y esa es la conexión con la humanidad dorada que relata el mismo libro secreto de Juan, que es la humanidad de Armosel, el Píger Adán, la humanidad de oro o la humanidad perfecta, y tenemos herencia de esos humanos perfectos, de esa humanidad, y esa conexión es a través de nuestro propio corazón. Ahí está la memoria de la conexión con la creación y con las humanidades anteriores. Por eso habla de ese cinto de oro en el pecho. Aquí está la conexión con la esencia real. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Entonces, ¿cómo deben ser los pensamientos de ese humano que gesta esa transformación? Aquí está el símbolo. Cabellos blancos como blanca lana, como nieve. La pureza del pensamiento. No quiere decir que si usted se transforma le van a salir canas. Estos son símbolos. Es la pureza del pensar. Porque entre más puros sean nuestros pensamientos, obviamente nuestras acciones se van a revestir de justicia. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Esa voz o estruendo de muchas aguas es la memoria de las reencarnaciones. Las aguas representan la multitud de reencarnaciones, también representan las naciones, la muchedumbre de gentes. Eso significa en el símbolo del documento bíblico. Entonces, ese Hijo del Hombre, con voz de estruendo de muchas aguas, es el poderío de sus reencarnaciones que le da ese potencial espiritual para poder transformarse. Es decir, lo cosechado en nuestra existencia nos permite hoy en día gestar esa transformación. Nos da capacidades que hemos ido desarrollando y que de alguna forma nos facilitan ese trabajo. El que haya aprovechado, por supuesto, sus experiencias de vida, pero por el contrario, el que las haya utilizado para destruirse, pues en esta encarnación obviamente la tendrá muy difícil. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces esa espada es la verdad y la justicia de la que se reviste ese hombre, y en su diestra las 7 estrellas, que son los 7 días de creación o los 7 pasos gestores, que es el plan de ascenso y evolución humana. Un plan de ascenso espiritual, que lo hemos hablado muchas veces acá, y es el Hijo del Hombre el que gobierna sobre ese plan de ascenso. Es el Hijo del Hombre transformado el que puede continuar en ese proceso de reencarnaciones ascendiendo. Ese, queridos amigos, es el verdadero Mesías. El Hijo del Hombre, el Cristo interior, la conexión con lo eterno. El ungido, el hombre nuevo que se despierta desde el interior. Eso es lo que realmente va a suceder. Y sí, quizás usted esté esperando a alguien que venga por fuera, que evidentemente va a llegar, pero ese no será el ungido ni el Cristo. El Cristo está por dentro, y eso fue lo que quiso decir Jesús. Esa fue la enseñanza de él, porque él sabía que como humanidad tenemos esa tendencia mesiánica. Entonces, imagínese un hombre de las estrellas pensando, hombre, si yo le digo a esta gente que yo voy a regresar por segunda vez, él mismo, con el mismo cuerpo, imagínese el fanatismo que se va a crear en torno a esa figura, esperando la segunda llegada. Y evidentemente ese fanatismo se creó, pero no por culpa de él, sino por las religiones que tomaron su mensaje y lo convirtieron en mesianismo. Y por eso pues está esa creencia. Pero el mensaje de Jesús fue enfocado a enaltecer al ser humano desde el interior. Nada de cuentos mesiánicos ni nada de eso, porque cuando se espera un Mesías externo, depositamos toda nuestra fortaleza interior en ese personaje. Y si ese personaje es un engañador, pues ahí vamos a estar perjudicados. Pero si nos enseñan todo lo contrario, que el poderío está por dentro, entonces ya no dependemos de un líder externo para que nos venga a resolver la vida, sino que nos hacemos responsables nosotros mismos de nuestra propia transformación y de gestar entre todos un mundo mejor. Y esa es la realidad.
ese es el ungido y el Mesías verdadero que va a venir. El Hijo del Hombre o la transformación humana. Y bien, quería compartirles este tema derivado de las preguntas que algunos me habían hecho acerca, bueno, del tema del Mesías y todo este cuento, qué va a suceder, quién va a venir, cuál es el verdadero Mesías. Aquí quise compartirles mi visión, mi investigación y estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.